¿Qué tal? Vamos a empezar este segundo panel, que yo creo que, gracias Ángel, me ha tocado moderar el panel más interesante de la mañana, que son las relaciones entre China y Latinoamérica. Este segundo panel se llama Hacia una nueva asociación con China, tendencias y escenarios para futuro, y vamos a contar con una presentación inicial de Mario Pecini, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE, que me ha prometido que va a ser conciso, ¿no? Que no se va a alargar mucho más, aunque seremos benevolentes con su tiempo, pero solo en este caso, en la presentación inicial, para permitir luego el debate, y contaremos para ello con Faccia Pustella, que es economista de la oficina en España del Banco Interamericano de Desarrollo. Está además estrenando su nueva etapa aquí en Madrid. Y también contamos, con suerte, con Carlos Malamud, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Bueno, mi intención es que las presentaciones sean cortas, escuetas, para poder permitir el debate y, por supuesto, las preguntas del público. Así que empezamos ya. Mario. Sí, muchísimas gracias. Por supuesto, pedir a un italiano de hablar poco es complicadísimo, pedirlo a dos es ancora más complicado, sobre todo mi mamá va a ser decepcionada completamente por lo poco de palabra. Entre otros, en este idioma que por supuesto es italiano, como vosotros pueden escuchar, le pongo acento diferente, pero a vosotros quizá hay alguna palabra que le parece castellana. Sin más otro, quiero empezar hablando de un fenómeno que me fue mostrado por mi colega hace 5 años y que en alguna medida es al origen de toda esta línea de investigación que estamos haciendo en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Un colega vino a verme diciéndome: habíamos tomado la tasa de crecimiento de la OCDE, multiplicado 2 veces, y fuimos a ver cuántos países fueron capaces de hacer mejor que 2 veces la OCDE en los años 90. Me dice: ¿cuánto, en tu sentido, cuántos países? Parecía que la pregunta ya tenía la respuesta clara, entonces le digo: dime tú. 13, y aquí uno ve que hay algún usual suspect. Uno puede fácilmente ver que China, son los países en rojo, que China tenía una tasa de crecimiento muy elevada, el mismo Chile, República Dominicana, Malasia y otros países. Después la pregunta fue seguida por una segunda que decía: sí, ma dime, ¿cuántos países en los años entre 2000 y 2010? Y esta es la respuesta. El que vosotros veis, que estoy pasando en secuencia, no es la diseminación del comunismo, es la diseminación de tasa de crecimiento particularmente elevada. Quizá es una premisa a la otra, pero esto es tasa de crecimiento particularmente elevada. Los países que en los años 2000-2010 han hecho más que el doble de la OCDE en términos de tasa de crecimiento fueron no 13, mas 83. El fenómeno fue mayor y fue un fenómeno al final muy positivo. Conectado a este fenómeno hay muchos otros. La reducción de la pobreza extrema, que bajó de 600 millones de personas. Hay la entrada en el mercado laboral mundial de 1,5 billion de nuevos trabajadores. Hay el desplazamiento de la reserva, que se concentraron mucho más en el este. En alguna medida se ha producido un fenómeno que la London School of Economics ha intentado demostrar geográficamente. Un profesor para allá analizó los datos y concluyó que en los años 40 el centro de gravitación de la economía mundial estaba más o menos ubicado en baricentro en las islas de las Azores, cosa muy que se puede entender porque era el norte del Atlántico, la locomotiva mundial. Ahora, este centro de gravedad, medido hoy, es a la frontera este de Turquía y se está desplazando progresivamente más y más en dirección de Asia y en parte del sur. Ahora, este fenómeno tan positivo por toda esta razón, ¿va a seguir o no? Esta, yo creo, es una pregunta fundamental. Nos ha producido solamente resultado económico, ha bajado
la difusión de la poliomielitis, ha bajado muchísimo, se ha levantado el nivel de vida y la expectativa de vida. Al final vivimos en verdad en un mundo mucho mejor que hace 30 o 40 años. Ahora, ponerse esta pregunta nos porta inmediatamente a identificar una serie de cuellos de botella con lo cual este fenómeno quizá no se puede reproducir. El primer cuello de botella es un tema de cohesión social. La riqueza ha creado expectativa y sobre todo en ella que llamamos la nueva clase media, y esta clase media todavía mantiene una posición de vulnerabilidad, con lo cual puede regresar en la pobreza extrema. La relación entre expectativa alta y vulnerabilidad crea frustración. Esto era un punto que Melguizo ya identificó hace 4 años cuando habíamos dedicado el Leo a la clase media en América Latina, y aquí se crea una tensión social importante. La segunda tensión social importante que se crea son los pobres que permanecen en pobreza extrema, porque un poco cuando se encontramos como esta mañana en el tráfico, que hay 2 líneas de coches, una se mueve, el economista dice, la otra tiene una frustración relativa. No, es feliz porque dice, si los otros se mueven, en algún minuto a mí me va a tocar lo mismo. Pero si no toca lo mismo, los pobres extremos pasan una línea con la cual empiezan a deviar, a saltar la línea continua blanca e entonces a producir tensión social. Un segundo cuello de botella evidente es medioambiental. Mucho de este desarrollo ha producido utilización del recurso natural en una manera que no permite de pensar a lo mismo modelo de desarrollo. Y al final, la tercera está muy conectada, por supuesto, al tema de productividad. Entonces, si esto es el cuadro, ¿cómo podemos interpretar los fenómenos que están conectados a el que se está produciendo en China? ¿En qué manera, en una región particular del mundo, va a ser afectada por este cambio en China? No es automático que el nuevo modelo chino, e en particular el New Normal, produzca resultados tan decepcionantes como en Latinoamérica, que este año tiene por la primera vez una tasa de crecimiento más baja que la tasa de crecimiento en la OCDE, que no es la más espectacular del mundo. Menos 0.3% se confronta a un nivel de desarrollo en África que es alrededor de 4%, sin hablar de Southeast Asia, que permanece a 5%. Entonces, no es como decir un fenómeno natural con lo cual todo el mundo se enfrenta de la misma manera. Hay diferencia, esta diferencia está, por supuesto, conectada también a diferencia de política pública y de cómo se enfoca una estrategia. De este punto de vista, China interesa por 2 aspectos. Antes de todo, como fuente de comparación. En segundo lugar, como actor complementar. Vamos a ver los dos y aquí voy a concluir. La primera es la contribución al crecimiento global de China en verdad va a ir siguiendo. Hay mucha interpretación sobre los efectos conjunturales a hoy económicos de China, pero en tendencia se puede fácilmente constatar que la contribución de China al desarrollo rural va a ir siguiendo. ¿Dónde está Latinoamérica en este cuadro? La contribución de Latinoamérica al desarrollo económico mundial no solo se ha mantenido sin cambiar, no ha aumentado, en verdad se está reduciendo. Con lo cual, 2 áreas geográficas que hace 50 años habían empezado como países en desarrollo, hoy están en condición radicalmente diferente. En verdad, muchos de los países latinoamericanos, pasada la fase en la cual han tenido tasa de crecimiento muy débil, han llegado a un nivel de crecimiento de países a renta media. Y hoy se enfrentan en una de las situaciones que describimos utilizando la expresión la trampa de la renta media. Es decir, son países que no necesariamente tienen una específica porcentaje de PIB per cápita, mas son países que
están sufriendo del hecho que el desarrollo se produce como a etapa. Están bloqueados en una etapa en la cual no están solucionando los círculos viciosos que lo mantienen en esta etapa. Hay mucha discusión entre los economistas diciendo, ¿ma existe la trampa de renta media? Y aquí hace modelo macroeconómico, econométrico, por decir, no, ma es esto no conta mucho. Sí, por supuesto, nos interesa mucho porque ganamos el salario su esto. Pero en verdad, el tema verdadero es, cuando uno llega a cualquier nivel de desarrollo, tiene la capacidad de pasarlo. Ahora se ve bastante claro aquí que una serie de países la han tenido esta capacidad. Singapur, el Japón, claro, la dicen, el Japón es un país muy rico. Sí, pero yo cuando era joven, entre la primera y la segunda guerra púnica, era bastante evidente que China, que Singapur y Japón eran países como Italia, al mismo nivel de desarrollo. Corea del Sur es ancora más evidente en esto. Y por qué no hablar de España, de Portugal. Aquí falta el país que mencioné antes, que en mi sentido debería estar, que es Italia también. Son países que han pasado con dificultad, más o menos en 30 años, las fases de renta media y han identificado una manera por salir. ¿Qué manera han utilizado? Varía de país a país, pero lo han hecho. Ahora China está prácticamente en este punto. En un espacio de 25 o 30 años ha tenido la capacidad de pasar de países a renta baja a países que están progresivamente diventando países a renta alta. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué se está haciendo ahora? Bueno, creo que todo el mundo lo tiene muy claro. China ha tenido un proceso de desarrollo en lo cual ha utilizado una fuerza de trabajo cualificada y barata, ha utilizado el desplazamiento de esta fuerza de trabajo en dirección de industria, no solamente estadística, pero también física, entonces de zona rural en zona urbana. Los salarios no han aumentado porque había esta grande oferta de trabajo, los profitos sí, y fueron reinvestidos progresivamente. Este proceso que se llama acumulación tradicional ha llegado a un término. Ha permitido a China de llegar al nivel de renta media, pero, como decía esta mañana, hace 10 años, el Development Research Center of the State Council of China, junto al Banco Mundial, hace ya 10 años, identificó que este modelo de desarrollo era terminado, que la productividad marginal de las inversiones bajaba, que no había posibilidad de desplazar más población en zona urbana porque en gran parte este movimiento ya se había producido. Entonces, que si China quería continuar en un proceso de desarrollo, porque justamente se considera como un país en desarrollo, bien, se trataba de cambiar de modelo. Es extraordinario el rigor con lo cual se está haciendo este cambio, porque bastante era leer que se escribía hace 10 años, se puede identificar claramente la decisión de política pública tomada últimamente, son todas coherentes con esta visión que se está practicando. Ahora, Latinoamérica no. Latinoamérica no está en este proceso, tampoco de integración, entonces no hay ni planeación del cambio necesario ni integración a nivel regional. Por razón de brevedad, vado a terminar aquí este segundo punto y paso al tercero por exprimir de manera telegráfica la tercera cuestión. La tercera cuestión es bastante, se puede comprender fácilmente. La tercera cuestión es, si China está modificando su propio modelo, el hecho que hasta hoy fue una locomotiva por Latinoamérica, ¿qué implicación va a tener por los países latinoamericanos? Fue una locomotiva por Latinoamérica porque nosotros todos lo sabemos, la crisis del 2009 ha visto en América Latina una capacidad de resilience que no se ha encontrado, por ejemplo, en los países OECD. Fundamentalmente fue debida a mayor política macroeconómica, regla fiscal, que garantizaron una mayor estabilidad, en parte a la presencia de una clase media que creó una demanda interior que antes no existía con tan fuerza, pero en tercer lugar fue debida claramente
a una diversificación de los partners comerciales. Es una historia no solamente latinoamericana, pero está claro, como se decía esta mañana, que hoy Chile, Perú, Brasil tienen como primer partner comercial China, muchos otros países lo tienen como segundo partner comercial, que China ya en 2009 fue el primer partner comercial de África y va siguiendo como el primer partner comercial de África, pasó a Estados Unidos y no hay ninguna duda que el primer partner comercial en Asia del Sureste es China. Entonces, si hay esta integración tan fuerte, ¿qué va a comportar el cambio de modelo que se está produciendo en China? Por supuesto, una serie de oportunidades, porque con el cambio de modelo que va a favorecer la consumación, algunos de los productos latinoamericanos pueden encontrar una mayor demanda. Entendemos en este marco, si la exportación de recursos naturales de Latinoamérica a China ha aumentado en los últimos 10 años, cada año de 16%, ahora va a bajar. Si la exportación de producto agrícola ha aumentado en los últimos 10 años, cada año de 12%, ahora probablemente va a posicionarse alrededor de 4%. Pero el que va a cambiar es el tipo de producto exportado. No hay duda que la capacidad de trazar el origen de la carne uruguaya dona a la carne uruguaya ventaja comparativa. No hay ninguna duda que la elaboración de algún producto natural y no simplemente la producción de trigo y de soja exportada en China puede permitir una elasticidad en términos también de exportación mejor. La cantidad general baja, pero el valor puede aumentar. Y esto seguramente va a crear alguna oportunidad. Pero esta oportunidad se va a presentar en todos los sectores. Por supuesto, China puede jugar un papel como financiador del esfuerzo latinoamericano, presupuesto, de modificación estructural. Lo escuchábamos esta mañana, si uno toma el BID, la CAF y el Banco Mundial, bien, estos tres actores gastan como préstamo en Latinoamérica menos del que está haciendo China, con condición tal vez mucho más favorable. Entonces, China puede intervenir y como lo habíamos escuchado, el primer ministro chino, el presidente chino han anunciado grandes proyectos infraestructurales y necesitan en Latinoamérica de informática y al final de intervención general sobre la estructura económica del país que lo necesita. Pero ¿es bastante? No es bastante, porque el tipo de demanda que va a salir de China frente a los partners comerciales va a transformarse en sofisticación. Ya lo vemos en Asia del Sureste. En Asia del Sureste, grande área de interacción en términos de proveedor con China, el nivel tecnológico que se practica es mucho más elevado y ha aumentado en el tiempo. China en su propio país va a aumentar la construcción de capacidades y de inteligencia. Aquí lo vemos claramente, la capacidad de China de haber una población cualificada aumenta. Es muy impresionante el dato que habíamos tenido con PISA. PISA, como vosotros saben, mide la capacidad de leer, de hacer cálculo y de escribir de gente que tiene 15 años, mujeres y hombres. Siempre había 3 países que estaban encima de la lista: Singapur, Finlandia y Corea del Sur, que se daban un poco el cambio. Este año pasa tú, ¿no? Y paso yo, me estaban siempre los stranieri primero. Habíamos medido por la primera vez alguna provincia de China, y China, que está claramente en alto de la lista. Y ha habido un esfuerzo en sistema educativo enorme, con también política muy inteligente. Es decir, a un profesor, hablaba con el jefe de PISA, me contaba, estábamos en China, que hay un sistema con lo cual en China, si un profesor es bueno, lo se envía en la zona mala, porque debe probar su capacidad en esta manera. En Francia se practica el contrario. El profesor bueno se envía con los estudiantes buenos. Esto soy ejemplo por decir que el mundo está cambiando en China, se ha dicho con claridad, se está actuando en consecuencia, que muchos de los partners de China se están organizando
¿Qué está haciendo Latinoamérica en este marco? En tendencia muy poco. Con lo cual, el reposicionamiento dell'economia mondiale, il rischio de Latinoamérica è di avere come opportunità fase débil en valor añadido de la cadena global de valor. Gracias. Vamos a dar paso a Fazia. A mí me gustaría aprovechar, al margen de las notas que hayas preparado, uno de los gráficos que nos ha enseñado Mario es qué significa eso, que China aporte más financiación, mayores préstamos que el conjunto de los organismos multilaterales, de los que tú eres representante en esta mesa, en la región, ¿no? Gracias. Muchas gracias y antes que nada por la invitación, que como decía Alicia es un poco el estreno mío aquí. Acabo de llegar hace una semana y por supuesto felicitaciones por el informe que desde luego trata temas muy relevantes para la región. Y como se ha dicho, la relación entre China y América Latina claramente es multifacética y cubre muchísimos ámbitos. Y mi intención para esta sesión es destacar cuál puede ser el rol de instituciones, cuál es el BID, por ejemplo, por supuesto la CAF u otras, en aprovechar, ¿no?, las oportunidades que nos ofrece esta relación. Y un poco estaría respondiendo también a una pregunta que se hizo en el panel anterior acerca de qué puede hacer más la OECD. Bueno, el BID, la CAF. Entonces, y también ahí aprovecho para responder a la pregunta que acaba de hacer Alicia. La relación que China ha tenido hasta ahora con el BID da muchos ejemplos de cómo esta alianza para el desarrollo se puede ir construyendo. China es miembro del BID desde 2009 y ha tenido una trayectoria muy articulada de proyectos conjuntos, alianzas, tanto en el sector público como en el sector privado. Esta relación además se ha visto fortalecida este mismo año porque hemos hecho una reforma de nuestra ventanilla del sector privado y China ha acabado siendo entre los países no prestatarios el segundo por importancia. Así que esto denota claramente un grandísimo interés, no solo en el BID, pero sobre todo claramente en la región. Entonces, ¿cómo podemos describir esta relación en tres ámbitos que son los tres ámbitos que destaca también el Leo? Por un lado tenemos toda la cooperación relacionada con financiamiento. Por otro lado está toda la relación de esta alianza estratégica que obviamente está conectada con inversión y comercio. Y por terminar, hay todos unos aspectos de alianza verdaderamente para el desarrollo que incluye, por ejemplo, intercambio de conocimiento, intercambio de mejores prácticas, cuyo objetivo al fin y al cabo es aprender recíprocamente y hacer todas estas reformas estructurales de las cuales hemos estado hablando hasta ahora, que son necesarias para la región. Entonces, muy brevemente, empezando por la parte de colaboración en temas de financiamiento. China ha firmado con el BID un acuerdo de cofinanciamiento que ha sido el primero en 2013, si no me equivoco, que China ha firmado con un banco multilateral de desarrollo por $2.000 millones. Evidentemente, en términos relativos, la cifra no es enorme, pero si miramos para qué sirve este fondo de cofinanciamiento, sirve para hacer un match con programas que el BID financia para la región, para los objetivos de desarrollo de la región. Desde que se ha firmado el acuerdo, se han comprometido más de la mitad de ese monto y los sectores donde se han aprobado proyectos o comprometido proyectos son principalmente en ámbito de infraestructura. Esto está alineado con el gap que la región tiene de infraestructura y claramente las prioridades que tenemos en muchos países. Por supuesto, hay ejemplos en otros sectores, cuál es el acceso al financiamiento o, no sé, innovación y tecnología, pero la mayoría están en ámbito infraestructural. Pasando rápidamente a la pregunta que hizo Alicia sobre montos.
Sí, es verdad. El monto de inversión que China está haciendo en la región, por supuesto, es más grande que lo que los multilaterales están haciendo, desde luego, pero verdaderamente lo que los multilaterales hacen en la región o en cualquier otra región es relativamente más pequeño de lo que pueden hacer muchos otros inversores. Y lo importante es que cada multilateral vea a la aportación que puede hacer China como algo para hacer en conjunto, un cofinanciamiento. No estamos compitiendo, como decía Mario antes, estamos complementándonos. ¿Vale? Entonces, esto es el primer punto muy importante a destacar en plasmar esta relación estratégica. ¿Sí? Y siguiendo con los otros dos temas relevantes para plasmar la relación estratégica entre un multilateral y China, desde luego, todo lo que tiene que ver con cooperación para comercio e inversión tiene dos patas. Una es la parte relacionada con fomentar el intercambio y, digamos, poner sobre la mesa los intereses que pueden haber tanto del sector público como sector privado para fomentar la continua inversión y también para fomentar, por ejemplo, a nivel de reformas o de acuerdos que se estén todavía negociando. Y en este caso, por ejemplo, se puede destacar la participación del BID en numerosas cumbres, en el Summit América Latina-China que toma lugar todos los años, así como muchísimas iniciativas en términos de producción de conocimiento, temas analíticos que obviamente hacemos con otros socios multilaterales, no solo en la región, sino que en el resto del mundo. Y por terminar, todo lo que decía sobre la importancia de una alianza estratégica para el desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir crear instancias, tanto, yo diría, basadas en intercambio de conocimiento como en intercambio de programas. Por ejemplo, cuando China se hizo miembro del BID en el 2009, a pesar de no tener digamos, una representatividad accionaria muy elevada, aportó financiamiento específico para un fondo de fortalecimiento institucional. Ese fondo, desde 2009, ha contribuido a muchos proyectos en la región para fortalecimiento institucional diverso, incluyendo, por ejemplo, temas regulatorios, temas sobre transparencia, etc. Otro tema que cabe destacar, y es muy reciente, en los últimos 2 años, hemos, por ejemplo, estado trabajando con la Academia China para los Estudios Sociales, y hemos estado trabajando mucho en intercambio de conocimiento sobre capacidades institucionales de ejecutivos. Todos los aspectos relacionados con continuidad de las reformas regulatorias y aspectos relacionados de nuevo con capacidades del servicio civil. Así como, mencionando un último ejemplo, siempre en aspectos regulatorios, todo lo que tiene que ver con estándares medioambientales e intercambios de conocimientos técnicos. Otro gran tema donde se puede aprovechar de una relación más estratégica en temas de conocimiento, en temas de cooperación, que se suma desde luego al esfuerzo de las reformas estructurales que están pendientes. Muchas gracias. Esto sí que ha sido concisión. Es tu turno, Carlos, y me gustaría que en esta mañana que tenemos llena de números, aportaras también un poco la parte política, ¿no? y qué impacto puede tener sobre este escenario económico que venimos dibujando a lo largo de la mañana, la situación política que atraviesan diversos países de la región. Gracias, buenos días. Intentaré de alguna manera responder a tu pregunta, especialmente teniendo en cuenta que soy una especie de sapo de otro pozo en esta reunión donde de todos los intervinientes hasta ahora soy el único no economista. Que una ventaja. O no lo sé. Es indudable que China tiene mucha importancia para América Latina y sobre todo lo ha tenido en los últimos 10-15 años. Partiendo de cifras mínimas, el comercio, la inversión, los préstamos financieros se han multiplicado varias veces.
Inclusive, como Mario Pezzini decía, se ha establecido una relación muy fuerte entre China y América Latina. Sin embargo, este espectacular incremento de la relación ha servido o ha llevado de alguna manera a una cierta mitificación del papel de China en América Latina. Y más que mitificación, a una gran sobrevaloración del papel que China puede jugar en la región. Así, por ejemplo, el secretario general de ALADI, Carlos Chacho Álvarez, un frustrado vicepresidente argentino, se señaló, como muchos otros destacados actores de América Latina, presentó a China de alguna manera como la gran esperanza blanca latinoamericana, como una especie de caballero andante que iba a salvar a América Latina de las garras del imperialismo norteamericano y europeo en todo caso. Es decir, de alguna manera, una especie de reemplazo de una figura de dominación por otra, aunque no se le quisiera dar esta valoración. Es más, inclusive se está hablando y se habla con bastante insistencia, y esto creo que tiende de alguna manera a deformar la esencia de la relación importante que tiene China con América Latina de la cooperación sur-sur. Es decir, en este esfuerzo por separar a China de otros países dominantes, se plantea el absurdo geográfico, no tenemos ahora el mapa, pero se veía antes, de presentar a China en el sur, cuando China no está en el sur, evidentemente, geográficamente hablando. Sin embargo, la retórica de esta cooperación sur-sur tiende precisamente a reforzar esos rasgos diferenciales que tendría, teóricamente, China frente a actores internacionales relevantes. Creo que esta no es la perspectiva adecuada para hablar de la relación de China con América Latina. Es importante, es necesario profundizar qué significa China para América Latina. China puede ser, como veíamos en algunos de los aportes de Mario Pezzini, un buen referente para América Latina, es decir, ¿por qué China ha crecido mucho más que América Latina cuando los puntos de partida hace medio siglo atrás eran más o menos similares? Y está también claro que China es una opción ganadora para América Latina, pero eso no implica que la región se deba atar de pies y manos en relación con China. Estamos frente a un cambio de ciclo económico en América Latina. Jorge Sicilia hablaba esta mañana de un cambio estructural, inclusive. Un cambio estructural que supuso o que implicó de alguna manera el fin de ese proceso que llamamos de reprimarización de las economías latinoamericanas. Quizás el ejemplo brasileño fue uno de los más espectaculares, pero al mismo tiempo más dramáticos por lo que implicaba la situación de las exportaciones brasileñas a comienzo del siglo XXI. Y es evidente que hay que aprovechar la coyuntura para poder cambiar. Es decir, Germán Ríos y otros se han referido a esa necesidad de transformar el modelo productivo, de mejorar la productividad. Y en ese sentido, China evidentemente puede ser un motor importantísimo para estimular el cambio. Sin embargo, China no puede ni debe ser el único motivo, la única razón para que América Latina enfrente este cambio. Y aquí, evidentemente, hay una cuestión de énfasis, pero en el informe, en el Leo, se dice: de cara al futuro, la competitividad de América Latina depende de la capacidad de cada país de implementar sus propias reformas para estimular un crecimiento inclusivo y generalizado. Las reformas deben buscar mejoras en la productividad y la innovación, la diversificación de la producción y la inversión en infraestructuras, capital humano y creación de empleo formal, para hacer frente a los retos y oportunidades planteados por el papel transformador de China a escala mundial y la denominada nueva normalidad. Correcto. Pero en realidad, si América Latina debe enfocar y enfrentar estas transformaciones, es para mejorar su posición en el mundo globalizado y no solo para responder a las demandas chinas. Es decir, América Latina tiene que hacer frente a una serie de cambios que los que tiene que hacer por obligación y no por aprovechar una mejor situación. En realidad, si América Latina hubiera efectuado estas transformaciones 10, 15 años atrás,
hubiera aprovechado muchísimo mejor las oportunidades que el ciclo chino y que otras eventualidades le hubieran dado. Guillermo Fernández de Soto, en su intervención esta mañana, abogaba por una relación más balanceada entre China y América Latina. Esto implica, de alguna manera, una relación menos asimétrica, lo cual, de alguna forma, supone que hasta ahora la relación no ha sido bastante paritaria entre las dos partes, valga la redundancia. Y aquí es donde entra a jugar la integración regional latinoamericana, ya que si la relación entre China y América Latina se mantiene únicamente a nivel bilateral, es decir, entre países, pues América Latina, o sobre todo la mayor parte de los países latinoamericanos, tienen la mayor probabilidad de salir perdiendo. Es decir, las asimetrías de tamaño, de todo tipo, de capacidad económica, de poder, entre China y los países latinoamericanos, hace que cualquier tipo de negociación sea muy desigual. Y evidentemente, si América Latina quiere reforzar su posición frente a China, debería negociar en condiciones de mayor fortaleza. Pero aquí es donde, Houston, tenemos un grave problema, y es que la integración regional de América Latina está en crisis. Está pasando una crisis absoluta, de la cual es necesario que se recomponga, pero de momento la situación no permite ser demasiado optimistas. Otra cuestión vinculada a la relación asimétrica es la pertenencia de las economías latinoamericanas o la vinculación de las economías latinoamericanas a las cadenas globales de valor. Y aquí, otra vez, la debilidad latinoamericana es extrema, aunque evidentemente se han hecho algunos esfuerzos en esta línea, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y en ese cuadro que marcaba en ese gráfico de Pesini, hay un dato que él no menciona, pero que sí está mencionado en el informe, y es la proporción de estudiantes chinos que se dedican a ciencias, ingenierías, matemáticas, etcétera, etcétera, frente a la baja cantidad latinoamericana que se dedica sobre todo a humanidades y ciencias sociales. Y esto, evidentemente, compromete de una manera clara el futuro crecimiento de la región. Otra cuestión que seguramente va a influir en la relación entre China y América Latina es el impacto que el TPP, el Tratado Transpacífico, va a tener en los flujos comerciales internacionales y, eventualmente, en el caso de que se firme, y esto está por ver, también el TTIP, el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Otra cuestión sobre la cual vale la pena insistir es que, y en esto de la relación entre China y América Latina, y sobre todo en la posición de América Latina frente a China, es que habría que evitar las miradas idealizadas sobre el papel de China en la región. Sobre todo porque el modelo chino tiene una serie de limitaciones a largo plazo que hay que tener presentes. Señala el informe que mientras la población china supone el 19% del planeta, la cantidad de tierras cultivables del país es solo el 7%, mientras que tiene también el 6% de reservas hídricas, lo que supone una seria hipoteca de cara a un futuro de crecimiento sostenido del modelo. Y esto supone que habría que resituar, rebalancear de alguna manera el papel de China, que sigue siendo importante y que va a seguir siendo importante. Otra cuestión tiene que ver en qué medida China es un dinamizador del proceso de integración regional en América Latina. Y aquí yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Es decir, China, como cualquier otro actor internacional relevante, se mueve por intereses y no por filantropía. Entonces,
China no va a ser el impulsor de la integración regional latinoamericana. Si alguien va a tener que estimular esa integración regional son los propios latinoamericanos y no los chinos. Los chinos no van a ir a salvar a América Latina. Si los latinoamericanos no salvan a América Latina, no la va a salvar absolutamente nadie. Y esto, por ejemplo, se ve en las apuestas chinas a la hora de invertir. El sector minero, por ejemplo, es un sector clave en las apuestas de la inversión china. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que una de las críticas que afrontan muchos países latinoamericanos, como Ecuador, por ejemplo, y Perú, es el tema del extractivismo. ¿En qué medida la minería es una actividad sostenible? ¿En qué medida la minería afecta o no el medio ambiente? Y en este caso, la actitud china frente, o por lo menos de algunas empresas chinas, frente al Canal de Nicaragua, me parece un elemento importante a tener presente. Y finalmente, la pregunta que me hacía Alicia, y es decir, ¿cómo va a influir la nueva coyuntura política de América Latina, no el nuevo ciclo económico, sino la nueva coyuntura política en América Latina en las relaciones a futuro con China? Es evidente que se están produciendo algunos cambios en la región. Por ejemplo, hemos visto cómo ha cambiado el gobierno recientemente en Argentina. En Brasil puede cambiar el gobierno en pocos días, en 48 horas. A medio plazo, Venezuela y Ecuador pueden conocer también cambios de gobierno. Y, oh casualidad, Argentina, Venezuela, Brasil y Ecuador son, de lejos, los 4 mayores destinatarios de los préstamos chinos. Es evidente que las relaciones económicas, y más con un país como China, mantienen una serie de líneas estructurales, pero que va a haber cambios, va a haber cambios. En el caso de Argentina, por ejemplo, ya se han renegociado a la baja las inversiones en 2 presas hidroeléctricas en el sur, y esto puede, evidentemente, continuar. Es decir, hay, desde un punto de vista político, que era lo que planteaba Alicia, y con esto termino, elementos a considerar para ver cómo va a jugar la relación con China en el futuro, elementos que tienen que ser considerados, por un lado, desde una perspectiva bilateral, pero también que deben ser vistos en función de cómo vaya evolucionando el tema de la integración regional latinoamericana, y en este sentido, una llamada de atención positiva es lo que está haciendo la Alianza del Pacífico. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que se han planteado sobre la mesa aspectos muy diferentes y muy interesantes de las relaciones América Latina-China, y me gustaría darles la palabra para que puedan preguntar y poder dinamizar el debate, o yo ejerzo mi trabajo de periodista y me pongo a preguntar, pero me gustaría dar la palabra al público si tiene alguna pregunta. Bueno. ¿Sí? Te toca, Alicia. Hay una pregunta al fondo. Buenos días. Quería preguntar a la señora Pusterla, que mencionaba que no hay una competición entre los organismos multilaterales y China por prestar, en este caso, capacidad de financiación a los países americanos. Pero sí quería preguntarle cuál es el encaje del nuevo banco de inversión que ha constituido China en ese organigrama de organismos multilaterales de financiación, y si efectivamente se percibe como un competidor o como un socio colaborador también de los organismos que representa la señora Pusterla en este caso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante y acertada. Desde luego el panorama multilateral está lleno de actores, ¿no? Y la postura en general no es la de competir, sino la de cooperar y encontrar maneras incluso creativas, yo diría, de instrumentos y de maneras de estar presentes en los países donde cada uno tiene su enfoque geográfico, de manera de no hacer un crowding out de los demás, sino que de buscar soluciones que puedan maximizar las intervenciones. Y esto se puede ver
en el caso de América Latina, claramente, y los nuevos actores que van apareciendo yo creo que también tienen la misma postura. Pero abundando en la pregunta, ¿se han establecido líneas de cooperación o planes de colaboración? Hay conversaciones y desde luego se está atentos a, por ejemplo, intercambiar pipelines. Eso es una práctica bastante común entre los organismos multilaterales, sobre todo en el trabajo que se hace también con el sector privado, ¿no? De hacer, por ejemplo, reuniones periódicas donde de verdad se intercambian pipelines y operaciones posibles. Exacto, con financiamiento privado, y esto ayuda a cooperar y maximizar los resultados esperados en el desarrollo. Sí. Un segundito, que llega ya el micrófono. Gracias. Tengo una pregunta para Carlos con una primera reflexión. Yo, un poco en línea con el discurso que ha puesto, con el cual estoy bastante de acuerdo. Yo detecto de alguna manera que las inversiones chinas o China se está beneficiando del alto riesgo país de muchos países de América Latina. Y además he detectado en altos funcionarios de varios gobiernos, en varios países, la consideración de China como la última opción. Es la última. Trato de solucionar mis problemas de todas las maneras posibles y si ya no puedo, acudo a China. Yo creo que eso está afectando negativamente a la imagen de las inversiones chinas en América Latina. Pero también es cierto que su alto riesgo país está mermando la posibilidad de expansión de inversiones de países occidentales. Quería saber un poco su opinión sobre esta reflexión. ¿Cómo cree él que hay que tratar el riesgo país a futuro y cómo cree que va a afectar a China? Y luego tengo una pregunta para Mario también, en línea con algunos de los pensamientos que ha puesto, con los cuales también estoy muy de acuerdo. Y es un poco el elemento social en detrimento de ese enfoque más macroeconómico. Desde ese punto de vista social, yo he detectado en América Latina, de igual forma que intuyo que ha detectado él, una aproximación a la excelencia, entendida la excelencia como huir un poco de la economía rápida, la voluntad de querer hacer bien las cosas, tanto desde el punto de vista empresarial como social y como político, porque hay funcionarios, ya me voy encontrando altos funcionarios que quieren hacer las cosas bien. ¿Cómo cree Mario que este enfoque de la excelencia va a afectar al desarrollo de América Latina y qué políticas públicas activas pueden desplegarse para favorecer este enfoque de excelencia que está surgiendo en muchos extractos sociales de América Latina? Gracias. Carlos. Bueno, en primer lugar, se manifestó esta mañana en varias oportunidades la dificultad de generalizar sobre América Latina, es decir, hay varias Américas Latinas. Por lo tanto, ahí tenemos una cuestión de partida que en el caso de la relación de China con el continente se ve distorsionada todavía más por un factor que hasta ahora no ha salido esta mañana, que es Taiwán. Y es la relación muy particular que ha tenido Taiwán con varios países latinoamericanos. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de América Central, la relación de China, en muchas oportunidades, la relación de China con estos países no tiene tanto que ver con motivaciones económicas, sino más bien con motivaciones geoestratégicas y políticas, es decir, contraponer o balancear o equilibrar la presencia de Taipei o de Taiwán en la relación con estos países. Y a esto se agrega otra cuestión, y es que las inversiones chinas, como se ha manifestado, están presentes en órdenes muy distintos. Entonces, en algunas cuestiones sí es verdad, se benefician o son inversiones de alto riesgo, pero en otras no. Entonces, evidentemente, esta es una cuestión, y otra muy diferente, que también está presente y que, de alguna manera, como señala el informe, de estos 4 países que señalaba antes, Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil, los 3 primeros
tenían grandes dificultades de acceder a los mercados y siguen teniendo, salvo Argentina, que ha cambiado la situación, pero tenían serias dificultades para acceder a los mercados internacionales y, por lo tanto, China sí podía jugar un papel que otros no jugaban, a una costa de que los intereses que tenían que pagar por estos préstamos fueran superiores a los que hubieran pagado con otro tipo de organismos o de bancos, ¿no? Mario. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que toca un punto fundamental que entendemos tratar en el próximo Leo, en el sentido que el próximo Leo está determinado en su título para la decisión de la cumbre iberoamericana, entonces en este caso va a ser su joven emprendedorialidad y educación. Bueno, atrás de esta nebbia que uno ve de este nombre, ¿de qué va a tratar? Yo creo que va a tratar fundamentalmente del problema social, nel sentido que la existencia de esta clase media vulnerable, como yo describía antes, es fácil entender qué significa vulnerable. Significa que si la empresa que está en el pueblo se desplaza de 20 kilómetros, como 70% de esta clase media no tiene coche, no puede ir siguiendo trabajando, o como trabaja en el 60% de los casos o más en el sector informal, si uno se jubila, no tiene la pensión porque no ha pagado siendo informal, entonces jubilándose regresa a la pobreza extrema, hay esta tensión fuerte que se crea. Ahora, esta tensión fuerte va a ser aumentada por el hecho que hay muchos jóvenes que van a entrar ahora en la sociedad en Latinoamérica, 1/3 de la población. Y soy joven que a diferencia del pasado tiene educación. A diferentes niveles, a diferente calidad, ma tiene educación. El hecho de tener educación crea expectativa. Ya conocemos un caso parecido, que ya no mencioné en el pasado en esta asamblea, y fue el caso de Tunisia, que por 10 años ha tenido tasa de crecimiento del 5% ante la primavera árabe, ha tenido déficit primario de menos 3%, ha tenido una deuda de 42.8%, menos de la mitad del mejor de los europeos, y todavía ¡boom!, explode con la primavera árabe. ¿Por qué? Por supuesto hay tema de democracia, probablemente los principales. Ma también hay esta expectativa que se crea y que se manifiesta sobre todo en el caso de los jóvenes, porque la familia, ¿qué hacen como primera cosa? Pagan la educación. Entonces van a la escuela, salen de la escuela y cuando salen, ¿qué hacen? Pensamos a Chile, ¿no? A otros países que han aumentado su dependencia de la producción de recursos naturales y no solamente Brasil. En Chile, ¿qué hace? ¿Se crean más empleo si se va a aumentar la producción minera? No, porque sabemos todo que la productividad marginal va a bajar de cualquier, incluido inversiones que se pueda hacer. Se puede invertir más en el sector público. La presidenta Bachelet lo está intentando de hacer. Le ha tocado hacer una reforma fiscal. La reforma fiscal es difícil de hacer en toda Latinoamérica y probablemente en muchos otros países del el que podemos llamar el sur. Bien, entonces para allá tampoco. ¿Dónde se va a crear este empleo, esta capacidad de absorción? Ahora, el punto fundamental por mí es que uno no debe elegir Fukuyama cuando se trata de este tema. Porque Fukuyama habla de clase media, pero la vede como un fenómeno portador de democracia prácticamente automáticamente. Ahora, yo vengo de un país que ha tenido entre el 1920 y 1940 una clase media que se había formado y que estaba muy desatisfecha frente al resultado de la Primera Guerra Mundial. Otro, la Francia igualmente, sin hablar de la Alemania. ¿Cuál fue el resultado? Fue la creación de movimiento fascista con una base de masa. No fueron élites que, controlando el poder, portaron el país en una dirección diferente. No, fue la conjunción entre una élite de esta naturaleza, oligopolística fundamentalmente, y una base de masa. Por esto yo pienso que estamos hablando efectivamente de temas particularmente importantes. Segunda parte de la pregunta, ¿qué se puede hacer? Antes de todo, uno se debe ocupar de la reforma fiscal, porque es difícil pensar a cómo fortalecer un Estado y su propia administración en su capacidad de intervenir y a mejorar la política pública si no tiene el mínimo de la capacitación que es dado de los recursos públicos.
Y sabemos que algunos países lo están haciendo, Chile yo mencionaba, Brasil ya lo ha hecho, pero debe mejorar la distribución de impuestos, Argentina ya lo ha hecho, pero Argentina, Uruguay y Brasil deben organizarse, pero ya tienen un nivel de recaudación fiscal, los otros desafortunadamente deben ir siguiendo. Pero una vez es que tenemos los recursos públicos, ¿cómo mejorar la calidad de los administradores? Y aquí entramos en un campo muy complicado. Yo te puedo decir solamente la experiencia que he visto yo directamente en el caso de la OCDE. ¿Cómo han hecho los países de la OCDE que salían de la guerra y habían recibido los fondos Marshall, dado por la OCDE, que se llamaba diferentemente, pero nació con esta función? ¿Qué han hecho para mejorar su capacidad? Bueno, hay la universidad, hay muchas cosas, entre otros hay la OCDE. ¿Y qué ha hecho la OCDE? La OCDE es un lugar en el cual si uno escucha el suelo, entiende... Porque hay 128 comités que se reúnen, y son comités donde los directores generales del ministerio vienen 2 veces cada año a París a discutir con una agenda preparada, acumulando un saber, una experiencia frente al cambio de política. ¿Hay una cosa comparable en Latinoamérica? Aparte de la CEPAL, no. En mi sentido, hay mucha discusión su policy dialogue. Nosotros utilizamos mucho esta palabra en Latinoamérica, el BID la utiliza y todo, pero no es la misma cosa. Son reuniones de ministros una vez cada año y cada vez ministros diferentes que discuten temas diferentes, que se acumula en términos de cambio de experiencia. Ahora, la primera cosa que tú haces cuando te eligen ministro, espero que te va a pasar muy pronto, es que hace... Tú tomas un avión y vas a visitar a tu colega por saber cómo han hecho la reforma de la escuela, si se puede desplazar un profesor bueno en clase mala, y este tipo de cosas. Es la primera cosa que tú vayas a pedir. ¿Hay esto en Latinoamérica? No verdaderamente. Nosotros estamos intentando, como OCDE se va a lanzar ahora una iniciativa en Latinoamérica, en la cual intentamos de transferir esta técnica en América Latina. ¿Va a funcionar? No sé, vamos a intentar. Este tipo de cosas que en mi sentido va a servir mucho. Reforma fiscal y cambio de experiencia en política pública práctica. Si no hay ninguna pregunta más, a mí me gustaría terminar con una pregunta para los tres. Hemos estado haciendo un diagnóstico del escenario, las causas, las oportunidades, pero yo quería de todos vosotros una previsión. Esta vez es diferente, ¿no? De todas estas lecciones, esta necesidad de reformas, ¿va a pasar? Yo, como soy historiador, me pagan por predecir el pasado y no el futuro, pero bueno, no. ¿Se aprenderá de la experiencia? Probablemente sí, pero no necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que China va a seguir contando para América Latina, evidentemente. Es decir, China es un actor internacional relevante que está ahí, va a seguir estando ahí por bastante tiempo. Y América Latina, evidentemente, sería muy necia si desperdiciara las oportunidades que China le brinda, y sobre todo con la experiencia de los últimos años. Ahora bien, esa misma experiencia también le debería servir para reconsiderar y recalibrar la naturaleza de la relación de forma tal de plantearla sobre estructuras más igualitarias, o por lo menos sobre modos más igualitarios, pero esto implica la necesidad de que América Latina emprenda grandes transformaciones, tanto nacionales como regionales. Patia. Muy en línea con lo que se acaba de decir. A ver, esta vez no es diferente en el sentido que nada más hay una complejidad de actores. América Latina, evidentemente se ha dicho aquí, tiene que plasmar estratégicamente una relación con China en un contexto de muchos más actores. Entonces, esta complejidad no se tiene que perder de vista nunca, y nuevamente los demás actores que están alrededor, los multilaterales, por ejemplo, u otros bilaterales, también tienen que jugar un papel adecuándose a los objetivos y a los resultados de desarrollo esperados. Mario, para concluir.
Creo que los economistas tienen muchos problemas. Uno de este es su actitud obsesiva. Entonces, a mí me gusta mucho recordar una historia de dos amigos, de dos economistas en el mismo despacho, y uno cada 5 minutos aplaude. El otro dice, ¿ma por qué lo hace? Dice, no, es por tener lejos los crocodiles. Dice, ma estamos en París, no hay crocodiles. Entonces funciona. Creo que nos estamos ejercitando en este tipo de práctica mucho cuando se trata de hacer previsión su China. Soy 5 años que yo entiendo decir que China prácticamente ha terminado su proceso de desarrollo, que las cosas se están desmantelando, que va a haber una crisis mayor y todo esto. Pero no me parece que el análisis que está hecho sul margen de tendencia específica confirme necesariamente la visión de largo plazo, que es indispensable en este marco. Creo que habíamos vivido una fase epocal, que yo intenté demostrar con estos dos gráficos cuando se empezó la discusión, y que esta fase va a ir siguiendo. Creo que esta fase nos enseña la necesidad de haber una actitud diferente de esta de los economistas y reconocer, ante de todo, el extraordinario desarrollo chino. Ante de todo, es un fenómeno que nunca se ha producido antes en la historia que podemos recordar, con una tal rapidez, con una tal intensidad, levantando una tal cantidad de gente de la pobreza extrema que a mí me parece extraordinario. Soy muy curioso de cuando se dice, sí, China pretende de ser un país en desarrollo. Por supuesto, China es un país en desarrollo. Sin interés que tenemos nosotros de ver cuál es el poder económico de China, si nos interesa ver cuál es su capacidad en la relación internacional, este es un tipo de discusión. Pero si discutimos de la economía como tal, de la sociedad, es un país en desarrollo. Como Italia es un país en desarrollo. Muchos países son países en desarrollo. Y que está intentando permanentemente de mejorar la situación. Cuanto al éxito, esto lo vamos a adjudicar todo. Sería raro entonces que Latinoamérica no tome en serio este fenómeno, que lo vive como un fenómeno de otros que llegan en territorio latinoamericano, que no tenga empatía con el proceso que se está produciendo. Esto a mí me parece indispensable. Vado siguiendo a pensar que este proceso de reorganización global lo vemos, lo averiguamos cada día, y que se trata de tomarlo en serio porque su éxito puede ser muy positivo o muy negativo por el mundo como tal. En este marco no es tanto una cuestión de China o no China, de cómo nos resituamos en la relación económica y política global. Gracias. Muchas gracias. Bueno, veremos en 10 años si esta vez ha sido diferente o no ha sido diferente. Muchas gracias. Yo creo que terminamos aquí la sesión y vamos a aplaudir para alejar a los cocodrilos.